Bueno, vamos a empezar. ¿Estamos ahí, hermano? Por favor, confirmen para empezar, porque vamos a ver ahorita la segunda parte. Tiene Video, que el ver, video. sí, vamos a ver un video, pero lo que queremos ver ahora tiene que ver con algo importante, con lo que estamos estudiando, la cristología. Y para poder entender mejor la cristología debemos saber qué cosa, quiénes hablaron, qué entendieron algunos, algunos entendieron bien, otros entendieron mal. Y eso se trató a través de la historia. Entonces, la historia de la iglesia, ¿no? Nos ayuda a ver. Entonces, hay un estudio que se llama Historia de las Doctrinas de la Iglesia. Y bueno, ese libro de Historia de las Doctrinas es de Justo González. Es un libro que recomendé que lo lean. No lo encuentro en PDF, pero bueno, es solamente una recomendación para que lo tengan ya en su biblioteca y lo puedan leer. Y bueno, ahí se tratan a través de la historia de la iglesia todas las controversias que han habido y cómo es que en concilios, reuniones de algunos representantes de iglesias han llegado a conclusiones, estudiando después la Biblia, y han declarado herejes algunos enunciados de algunos cristianos. Ojo, cristianos, ¿ah? Entonces, vamos a ver este video. Es corto, pero bueno, vamos a partir de ahí para ver algo. Interesantísimo. Muy bien, hemos podido ver un pequeño video donde se habla un poquito del tema de la historia. O sea, para nosotros para poder ver cristología no es algo que ahorita lo vamos a solucionar y vamos a hacer, no, hay toda una historia. Y esa historia tiene que ver con gente que ha defendido la fe, ¿no? Cada instante había que defender lo que la Biblia enseña. Entonces, siempre ha habido controversias, ¿no? Y entre esas controversias, alguien tiene la razón. Por eso les digo, uno tiene la razón, el otro está equivocado. Lamentablemente que a veces en este asunto cristológico, uno de los dos está equivocado. Y si está equivocado es una herejía. Entonces, por ejemplo, una herejía, aunque ustedes no lo crean, es decir, que Cristo en la cruz se separó, ¿no? Murió el hombre y la parte divina siempre se mantuvo. No, eso no enseña la Biblia. Murió la persona de Cristo. Resucitó a la persona de Cristo, etcétera, ¿ya? Entonces, vamos a ver, este video era interesante para poder tener una idea. Ahora, queremos ver voy a compartir con ustedes, hay unas diapositivas. Vamos a ver las controversias cristológicas. ¿Dónde se trata eso? A través de la historia ha habido gente que ha dicho algunas cosas, ha tratado de explicar. La idea es, mucha gente ha tratado de explicar, ¿sí? Pero a la hora de tratar de explicar, no han mantenido ciertas tensiones y han dicho algunos enunciamientos que después que se oponen a las escrituras. No es que se opongan a lo que la gente entienda, ¿ya? Vamos a ver, controversias cristológicas. Hay unos asuntos preliminares que debemos tratar. La cristología. La cristología es el estudio de Cristo, ¿no? El estudio que dice las escrituras acerca de Cristo. Entonces hay una cristología de los padres de la iglesia. El detonante para las controversias cristológicas, ¿no? ¿Cuáles fueron? ¿No? Para que haya controversia de la persona de Cristo, Cristo es hijo de Dios. Cristo es consubstancial con el Padre y Cristo es Dios mismo. ¿Ya? Entonces, esas son las tres controversias principales, ¿no? Cristo es el Hijo de Dios, Cristo es consustancial con el Padre y Cristo es Dios mismo. Eso ha generado controversias. Lo contrario a estas afirmaciones son las herejías. Entonces, ¿qué relación hay entre la naturaleza humana y la naturaleza divina de Cristo? Ese es el punto. ¿Qué relación? ¿Cómo explicar eso? Vamos a verlo, ¿no? Después vamos a verlo. Muy bien. Ahora, ¿y quién tiene que buscar definir eso? Si Cristo era Dios, un poco hombre, un poco Dios, o era simplemente un hombre un Dios se metió en el cuerpo de un hombre. ¿Cómo fue? Entonces la iglesia debe definir eso, porque Cristo ya no está.
y ha dejado una iglesia que continúa, ha dejado una palabra, ha dejado apóstoles. La doctrina que nosotros seguimos es la doctrina de los apóstoles, doctrina apostólica. Nuestra confesión de fe, ¿de dónde proviene? Inicialmente sabemos que nuestra iglesia de confesión de fe de Westminster, pero ¿a qué se debe? De la confesión de fe de los Credo apóstoles. apostólico. Sí, el credo apostólico es lo que creían los apóstoles y eso se ve reflejado. Entonces ahí no hay ni un tipo de problema, ¿no? Entonces, ¿qué busca definir la iglesia? Su verdadera y propia deidad. O sea, de que es hombre, todo el mundo sabe que Jesús es hombre, eso no hay problema. Pero que hay una deidad, hay una verdad, hay una propia deidad, es Dios. También definir su verdadera y propia humanidad, ambas cosas, definirlas. Y cómo esas dos naturalezas, la unión de la humanidad y la deidad en una sola persona. Hay que definir eso, la unión, ¿no?, de la humanidad y la deidad. La adecuada distinción entre la deidad y la humanidad en una sola persona. Entonces, después vamos a escuchar que no se separan, no se mezclan y se distinguen. Si no se mezclan, entonces lo podemos distinguir con claridad que es hombre y con claridad que es Dios, ¿sí? En una sola persona. ¿Qué errores cometieron? Negaron totalmente o en parte la verdadera deidad. Algunos negaron totalmente que era Dios y otros, no, una parte es Dios y la otra parte no, trataron de explicar. Negaron totalmente o en parte la verdadera humanidad, ¿no? Algunos dijeron que era un espectro, era una apariencia. O sea, tú veías un hombre, pero no era verdad, no es un cuerpo verdadero, no es. Enfatizaron la unidad de la persona sin considerar sus dos naturalezas, ¿sí? O sea, es uno, ¿están de acuerdo? Pero no consideraron las dos naturalezas. Esos son los errores. Y el último, enfatizaron el carácter distinto de sus dos naturalezas, sin considerar la unidad de la persona. No podían explicar algunos el tema cómo se unía la divinidad con la humanidad de Cristo. Entonces ahí hay unas gráficas, ¿no?, para entender. Acá la persona es un hombre, la otra mitad es un Dios, una apariencia así, ¿no? Pero están en una persona. Hombre y deidad. Sí, hombre, deidad, ¿no? Humanidad o deidad, ¿no? Entonces, en el primer gráfico vemos que la deidad está debilitada, por eso que tiene una línea, ¿no? En la otra parte no, en la parte divina es más o menos de forma gráfica como le explicaron las personas a través de la historia, ¿no? Y la otra parte, el segundo cuadro es que la humanidad Está está debilitada. debilitada la humanidad. Así es. En el tercer gráfico ya no es una persona, ¿no? Es hombre y es Dios, ¿no? Son dos personas diferentes. Por eso que acá está, no es una persona, ¿no? Otros dicen es una persona, pero la humanidad está debilitada, es una apariencia, ¿no? Y es un semidios, no es un Dios completo. ¿Ya? Bueno, más o menos la idea de este gráfico es Tápate, hija, tratar hace de... frío, tápate. Listo. Listo. Entonces, primera etapa de las controversias cristológicas. Los grupos sectarios primarios, estos grupos se manifestaron entre los siglos I y II. Fueron los primeros grupos, ¿no? Y aparece como la primera herejía, el docetismo. Y aparece en el siglo I. Es algo que Juan va a combatir. En Primera de Juan va a combatir, ¿no? Y el contexto del Primera de Juan, del primer libro, el carta de Juan, estamos hablando de la carta, la primera carta de Juan, va a batallar sobre los docetas. Este docetismo estaba integrado por judíos. Vamos a ver qué características tenía. En general, se toma como la creencia de que los sufrimientos y la humanidad de Jesucristo fueron aparentes y no reales. ¿Se entiende? O sea,
ese cuerpo hubo apariencia, no es real. Su forma humana fue una mera ilusión. O sea, era 100% Dios. Pero era un aspecto, su cuerpo no era cuerpo, ¿no? Era alguna apariencia, un espectro, Una personificación. algo así, pero no es un cuerpo. ¿Ah? Esta palabra docetismo viene del griego dokeo, que significa parecer, ¿no? La humanidad de Jesús parecía un hombre, pero él no era, era un espectro, ¿no? Pero si es o no es. Claro, entonces, ¿de dónde proviene eso? Orígenes helenísticos, ¿no? Los griegos eran, tenían ciertas explicaciones acerca de sus dioses y cosas, sus filosofías, entonces desde ese punto querían explicarlo, ¿no? Y algunas prácticas orientales, ¿no? Había muchos, a este grupo se le decía docetismo, ¿no? En conclusión, el docetismo negaba la humanidad de Jesús, porque la materia para ellos es mala, ¿no? El griego tiene el pensamiento helenístico, piensan de que el alma está atrapada en un cuerpo y el cuerpo es malo, es una cárcel. Una vez que muere se libera el cuerpo y sale el alma, ¿no? Porque el cuerpo es malo. Entonces, esa gente piensa así, entonces, ¿cómo razonaban frente a Jesús? No, ese cuerpo es aparente porque el cuerpo es malo, acuérdense, ¿no? Entonces, ¿cómo Dios va a habitar en un cuerpo malo? Ese era el tema, ¿no? Porque venía, entonces empezaron a negar la humanidad de Jesús porque la materia era mala. Para ellos el Cristo debía ser puro, por eso solo tomó apariencia humana. No era un humano, era una apariencia, ¿no? Para que le podamos entender. Sí, pero no era un humano, entonces negaron la humanidad. El Cristo fue formado en el cielo y expelido por el útero de María, ¿no? Un instrumento. Eso fue una afirmación que hacía el docetismo. Muy bien, esa es una de las primeras herejías que Juan en sus cartas va a combatir, ¿no? Que no es, esos que dicen, ¿no? Si Jesús no ha venido de carne y de sangre, ¿no? Ya vamos a ver más adelante algunos textos con respecto a esos temas. Otra herejía que apareció fueron los ebionitas. Esta apareció entre el siglo I y II también. Ellos veían a Jesús como el Mesías. Eso lo veían como el Mesías. Y estos ebionitas la mayoría eran judíos. ¿Ah? Veían a Jesús como el Mesías, pero manteniendo una cristología baja. Es decir, afirmaba que Jesús era Mesías, pero rechazaban su preexistencia. O sea, Dios no era Dios, no ha existido antes. Es una nueva es una creación, es lo que van a decir, ¿no? Este era un movimiento judeo-cristiano, como te digo, son los primeros judíos en convertirse. Epifanio de Ebión, ¿no? Como el que dio los primeros enunciados y la enseñanza se quedó como los ebionistas. ¿No? Ahora, estos ebionitas lucharon por mantener el monoteísmo del Antiguo Testamento. O sea, tenían un principio, sí, el Shema, ¿no? Deuteronomio capítulo 6. Jehová uno es, ¿no? Jehová uno es. Entonces ellos defendían por lo que eran judíos, pues, ¿no? Pero cometieron un error con respecto a la persona de Cristo, ¿no? Entonces ellos decían que es el Mesías, pero rechazaban su preexistencia, ¿no? Es decir, ha sido creado. Esa es la herejía. ¿Qué hicieron? Negaron la divinidad de Jesús, su concepción virginal, ¿no? Ellos no se creen que fue concebido por la Virgen María, ¿no? Ahí ha habido intervención de un hombre, eso es lo que tratan de decir. Jesús fue un mero hombre, hijo natural de José y María. Eso es lo que dicen los ebionitas. Dios escogió a Jesús como hijo especial. Mira cómo dice los ebionitas. Estos son recontra peligrosos. Dios escogió a Jesús como hijo especial porque fue muy observante de la ley, ¿no? O sea, Jesús fue un hombre que perfecto, observante de la ley, entonces Dios le escogió por eso y lo escogió como un hijo especial. Por eso se llama hijo de hombre, ¿no? Empiezan a decir. Pero no es así, ¿no? Ahora, es importante notar
Es importante notar que estos ebionitas fueron, así como el docetismo, empezaron a aparecer, pero los ebionitas era una herejía de los mismos cristianos, pero judíos, de raíces judías. Pero en el caso del docetismo, eran cristianos, los primeros cristianos que fueron influenciados por ese tema de la apariencia, ¿no? El cuerpo es malo, o sea, pensamientos fuera, ¿no? Entonces, dentro de la iglesia había eso, sí, pues, el primer siglo y el segundo siglo, a fines del primero, inicio del segundo. ¿Qué dicen los ebionitas? Que en su bautismo fue lleno del Espíritu Santo y se le dio la conciencia mesiánica. O sea, en su bautismo Jesús se dio cuenta que era el Mesías. Antes no sabía nada, ¿no? Antes de su muerte, el Espíritu Santo lo dejó. Ese es el otro pronunciamiento. O sea, el Espíritu Santo, ¿no? O sea, mejor dicho, su divinidad salió. Entonces se separó, no lo dejó. Como vino, se separó y lo dejó. O sea, cuando todo estaba bien, el Espíritu de Dios estaba en él. Pero cuando ya hubo muerte, todo, ¡pum!, se salió y lo abandonó. O sea, Dios nuevamente alejándose del hombre. Y eso no es el mensaje de la Biblia. ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Alguna pregunta? Hemos visto dos controversias, dos herejías, del docetismo y los ebionitas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no, avanzamos con Cerinto. Cerinto es un hombre que aparece en el siglo II. ¿Quién era Cerinto? Un hombre que estaba dentro de la iglesia. Pablo ya había advertido acerca de esto, ¿no? Dentro de ustedes se levantarán lobos rapaces, dice, ¿no? Muy bien, avanzamos. Jesús era un hombre ordinario, hijo de José y María. Hace una clara distinción entre Cristo y Jesús. Cristo era un espíritu superior o fuerza poderosa. Jesús era otro, ¿no? Era el humano. Cristo era el divino. Cristo descendió sobre Jesús en el bautismo y lo capacitó para hacer la obra. Cristo dejó a Jesús antes de la crucifixión. ¿Sí? Entonces, a ver, no sé si se puede ver acá. Hermanos, ¿se puede escuchar acá? ¿Estamos ahí? Muy bien. Cristo dejó antes a Jesús. Eran dos cosas diferentes, pero Cristo, ¿qué cosa era para Cerinto? Cristo era un espíritu superior o fuerza poderosa. Pero en la crucifixión, ¿qué pasó? Lo dejó. O sea, se separó. Esa herejía, sin querer, le hemos mencionado, ¿no? Empezando, ¿no? ¿O no? ¿Se va dando cuenta? O sea, no es algo que lo hemos dicho ahora. Ya otra persona lo razonó y ya lo dijo. El asunto es que hubo un concilio donde se ve todo este asunto. Se estudia bien la Biblia, bastante tiempo, expertos, gente de la iglesia, etcétera, y dicen, no, esta es una herejía. No puedes decir que Jesús lo dejó antes de la crucifixión. ¿Por qué? Porque el que estaría muriendo, ¿qué cosa era un cuerpo de un ser humano sin valor? Entonces la muerte de Jesús en la cruz no tiene valor, no hay mérito. Pero el que murió fue Cristo, Jesús, el Hijo de Dios. La persona de Cristo murió. Sus dos naturalezas murieron. La persona de Cristo. ¿Quién resucitó? La persona de Cristo, sus dos naturalezas. A la hora de morir no dejó de ser hombre ni dejó de ser Dios. Y cuando descendió a los Hades, al Hades, no dejó de ser de esas dos naturalezas. Y cuando resucitó sus dos naturalezas. Bueno, ahora vamos a leer unas controversias del siglo III y IV. Muy bien, controversias del siglo III y IV. Controversias. Hay unas controversias del siglo III y del siglo IV. Ya estamos avanzando a través de la historia y estamos viendo asuntos cristológicos. Ha habido otros temas doctrinales, sí, pero solamente queremos ver los cristológicos.
aparece el arrianismo, ¿no? El representante del arrianismo es Arrio. Arrio no quería formar un grupo, pero los seguidores de él y los que siguieron diciendo se les conoce como arrianismo. Los segundos son apolinarismo, de Apolinario, ¿no? Después aparece el nestorianismo, de Nestorio. El partido de Eutico. Ahora vamos a ver el tema de Arrio, ¿ya? Y los Pastor, arrianos. ¿puede retroceder un poquito, pastor, de nuevo? ¿Un ratito? Sí. Bien, gracias, pastor. Arrio y los arrianos, vamos a ver. ¿Qué hace Arrio? Rechaza el dogma de la Trinidad. De arranque, él dice, no, acá no hay Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, no, no, no. Lo rechaza directamente y tiene que hacerlo para, con la finalidad de poder explicar otras cosas, ¿no? Entonces, yo quiero explicar algo, la Trinidad me fastidia, lo tiro por el suelo. Eso hizo Arrio. ¿Quién fue Arrio? Fue un presbítero de Alejandría en el año 318, ¿no? Y él dice que el verbo de Juan, el verbo, no era igual al Padre, era diferente. Entonces acá se va a tratar la controversia con respecto a la esencia de la persona de Cristo y del Padre. Son diferentes, no son iguales, no comparten la misma esencia, no son Dios. El verbo no es igual al Padre. El verbo fue el primer ser creado. Para Arrio, el verbo es creado, creación. Mira, o sea, no es Dios, es creado. No ha existido siempre, no, es creado. Dos espíritus no pueden formar una sola persona, dice. El Hijo tiene que tener un principio, ¿no? O sea, ha sido creado, tiene que tener un principio. ¿Cuándo es su principio? Cuando nace de María, ¿no? El Hijo tiene que tener un principio porque si no sería un hermano y no un hijo. Mira el razonamiento, ¿ah? Jesús se hacía llamar el Hijo de Dios, muy bien. No, si es hijo, ha nacido del Padre. Porque si fuese Dios, sería su hermano. ¿Se entiende? ¿Es razonable o no es razonable? Sí, ¿no? Sí es razonable. Ah, sí, pues tiene razón, ¿no? Pero la Biblia no enseña eso. Dice que es el Hijo de Dios, en quien Dios tiene complacencia, ¿no? El Hijo estaba subordinado al Padre, ¿no? Y acá la palabra subordinado es que es un Dios inferior, es un semidios, un Dios en otra. No, es el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, decía Jesús, ¿no? Ahora, el Hijo estaba sujeto al Padre, es diferente, pero subordinado habla de un rango, ¿no? Por ejemplo, un policía, por ejemplo, ¿no? Un oficial de alto rango tiene sus subordinados. ¿Quiénes son los subordinados? Los de menos, como un capitán, pues, un general, pues hay un coronel, hay un comandante, ¿no? Un capitán, así, ¿no? Cachaquita, los cachaquitos. El hijo está subordinado al padre, o sea, es Dios, pero es otro rango. No, no, no. La Biblia no enseña eso, ¿no? Uy. El concilio de Nicea condenó a Arrio en el 325, ¿no? Este concilio de Nicea condenó a Arrio. ¿Cómo lo condenó? Como hereje, pues. Es una herejía lo que está diciendo, ¿no? El verbo es igual que el Padre. Y acá está la clave, ¿no? El verbo fue creado. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Quiénes repiten eso en la actualidad? Que Los dicen que es testigos un de Jehová. testigo de Jehová. O sea, todas estas herejías se vuelven a repetir y debemos conocer la historia. Por eso que puse el video, ¿no? La importancia, ¿no? Pastor, Sí, sí, dime. si puede retroceder un ratito, creo que hay un error arriba. ¿Es después de Cristo o antes de Cristo? ¿O es antes?
No, después es. Acá hay un error, sí. Ujú. Ahí hay un lapsus. Ya, gracias por el dato. Muy bien, gracias. Apolinario. Vamos a ver Apolinario. Esta enseñanza de Apolinario, el apolinarismo, se consideraba herética por la ortodoxia cristiana. Cuando hablamos de ortodoxia cristiana, o sea, hablamos del lado conservador, los que están buscando siempre la verdad, se mantienen en algo, están mucho más organizados, ¿no? Como Entonces, la mujer no puede subir al púlpito. y surgida como reacción, no, pero la ortodoxia no es mala, la ortodoxia no es mala, el legalismo es lo que es malo. Y muchas veces, a veces algunos ortodoxos son legalistas, ¿no? Lo que tú dices, no puede subir, bueno, es legalista, ¿no? Está dentro Y de es, la iglesia presbiteriana ortodoxa. pero ortodoxa tiene que ir en el sentido de conservar una enseñanza correcta, ¿no? O sea, Son mantenerse conservadores. correcto, ¿no? Ortodoxia es correcto, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué dice? Se considera herética por la ortodoxia cristiana y surgida como reacción contra el arrianismo. O sea, el apolinarismo sale en reacción del arminianismo, ¿no? Y afirmaba que Cristo, el espíritu o intelecto, no era humano, sino divino. Entonces, ¿qué pasa? Que Apolinario trata de combatir el arrianismo y cuando sale otra cosa, pues comete otro error, ¿no? Entonces, él afirma que Cristo, el espíritu, entonces lo separa. Arrio quiso, lo separó. Cuando tú separas las dos naturalezas, ya estás en herejía. Entonces, las dos naturalezas siempre están. Entonces, mejor digo, la persona de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué afirmaba Apolinario? Que Cristo, el espíritu o intelecto, no era humano, sino divino. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces, ¿quién era Apolinario? Era un obispo de la Odisea, de la iglesia de la Odisea, ¿no? Una iglesia, una de las 7 iglesias que se menciona en Apocalipsis, una iglesia que todavía estaba ahí, es obispo de esa iglesia, ¿no? Pero cometió un error, pues, en su tratar de explicar las cosas, deducir, él dijo, no, otra cosa, otra herejía. Se opuso a Arrio y defendió la divinidad de Cristo, porque Arrio, que diga, decía otra cosa, entonces él se levanta y defiende la divinidad de Cristo, ¿no? Negó la naturaleza humana. El otro niega la naturaleza divina y este niega la naturaleza para afirmar y defender la naturaleza de Cristo, niega la naturaleza humana de Cristo. Y se apoya en la triconomía griega del hombre. ¿Cuál es la triconomía? El cuerpo, alma y espíritu. Y esto es algo razonable, ¿no? Es la razón. Por eso es tricotomía ¿Dicotomía o griega. triconomía? Tricotomía. El verbo se unió a la humanidad de Cristo en su razón y la controló. ¿Se entiende? El verbo se unió a la humanidad de Cristo. Era un hombre y el verbo se unió, ¿no? Y controló al hombre. Eran dos diferentes, ¿no? Entonces, ahí se encuentran y ambos uno trata de ir en contra y comete otro error, ¿no? O sea, se va para otro lado. Ahora, Cristo, según Apolinario, Cristo tenía dos voluntades. Dos voluntades no pueden coexistir en una sola persona. O sea, ellos pensaban que Cristo, la persona de Cristo, tiene dos voluntades. Una que es voluntad humana y la otra la voluntad divina. Eso es lo que explicó. Dos voluntades no pueden coexistir en una sola. Por eso dijo, no, están separados. Entonces, cuando entra el espíritu, gobierna el cuerpo.
Mejor dicho, el cuerpo es un títere que entra y, ¿no? ¿Te das cuenta? Otra herejía. Después aparece Nestorio y el nestorianismo. ¿Qué dice Nestorio? Afirmaba que hay dos personas en Cristo, divina y humana. Uy, qué bueno, este sí. Yo soy nestoriano, va a decir alguien, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Hay dos personas en Cristo. Dos, menciona a dos personas. ¿Te has dado cuenta? No son dos personas, es una sola persona. Pero tiene dos naturalezas, divina y humana. Él dice, no, hay dos personas. Y si hay dos personas, son dos voluntades, pues. Bueno, vamos a ver. Ahora, ¿qué hacía Nestorio? Principalmente negó el término Teotocos. Teotocos significa, Teo, ¿qué significa? Dios, Tocos, Dios. madre, madre de Dios, ¿no? Negaba que el término madre de Dios pueda ser aplicado a María. O sea, María no es madre de Dios. Y él quiere reaccionar frente a los inicios de la iglesia romana, ¿no? La iglesia romana, antes de ser la iglesia católica que nosotros conocemos, era la iglesia de Roma, ¿no? La iglesia, y tenía preeminencia, ¿no? Por el tema de que acumulaban poder en esa iglesia, ¿no? Bueno, siempre tenía algunas características medias extrañas. Pero Nestorio reacciona frente a eso y dice, no, María no es la madre de Dios, Teotocos. ¿Qué cosa es? Cristotocos, él dice, ¿no? Madre de Cristo. Ahora, ¿qué cosa decía Nestorio? Que Jesús era una creación y una creación no puede alumbrar al Creador, hablando de María. Una creación, María, no puede alumbrar ¿a quién? Al Creador. O sea, él creía que Jesús era Dios, el Creador. Vamos a seguir viendo. Cada naturaleza es una persona distinta. Ahí está su problema. Son dos personas distintas. ¿Sí? Él dice que es el creador, dice que es Dios, pero son dos personas distintas metidas en uno. No son dos personas, es una sola persona con dos naturalezas. Se admite la divinidad de Jesús, ¿no? Y la humanidad de Jesús. Ahí está, ¿ves? Con claridad. Jesús es divino, sí, y es humano también. El Cristo hombre no fue Dios, dice, sino el portador de Dios. Dos personas. ¿Se entiende? ¿Se va viendo? Se ha metido. No, no es así. Ahí está mencionando que las dos personas, uno es Cristo hombre, que no es Dios, y la otra persona es el portador de Dios. Claro, en la parte humana es el portador nada más, o sea, es un títere, ¿no? Pero son dos personas metidas, o sea, dos personas, se le ha metido un demonio, por decir así. En este caso se le ha metido el Espíritu Santo, ¿no? Cristo es adorado no porque es Dios, sino porque Dios está en él. ¿Te das cuenta? ¿Qué es eso, pastor? Que parece bonito, no hay mucho problema. Es una herejía. Eso no enseña la Biblia, ¿no? Muy bien. Son cosas que se han visto en la historia, ¿no? Eutico, 378 al 454. Combina las dos naturalezas en una sola naturaleza. Ahí está el otro problema. Las dos naturalezas las combina. O sea, hace un juguito surtido de dos naturalezas. El término oficial para este error teológico era monofisismo. ¿Ya? Eutico creía que ambas naturalezas existían antes de la encarnación, pero tras el nacimiento de Cristo solo había una naturaleza, ¿no? ¿Y qué era? Dios. Se opuso fuertemente o sea, él reacciona frente a quién? Eutico, y con este pensamiento del monofisismo, ¿no? Es alguien que se opone a Nestorio, o sea, va a enfrentar a Nestorio, pero va a dar un enunciado y también va a cometer otra herejía, ¿no? ¿Qué sostenía? Que la naturaleza humana fue absorbida por la divina, ¿no? Como si fuese una película de marcianos, ¿no? Una mente superior se metió, absorbió, ¿no?
Se produjo una fusión de las dos naturalezas, se fusionó, se mezcló. Y la Biblia enseña que no se mezcló, tampoco se separó las dos naturalezas, pero sí estaban unidas en una sola persona. Se produjo una fusión de las dos naturalezas y predominó. ¿Cuál creen que predominó? La naturaleza divina, según él, su explicación, ¿no? Ahora, estaba tratando de explicar, claro, estaba tratando de explicar, pero no acertaba con la enseñanza bíblica. Los atributos humanos fueron asimilados por los divinos, ¿no? Eso es lo que hemos dicho. El cuerpo de Cristo no era consubstancial con el nuestro. O sea, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Jesús, es totalmente diferente al de nosotros, ¿no? Y la Biblia dice que era igual que nosotros, solamente que sin pecado. ¿Qué nos diferencia con el cuerpo de Jesús? Que Jesús no tenía pecado. Él obedeció. Ah, porque era Dios. No, no, no. Él fue tentado, ¿se acuerdan? Fue tentado y él venció el pecado. Observó muy bien la ley, la cumplió. He venido para cumplir la ley, no para abrogarla, dice, ¿no? Muy bien. Según Eutico y el monofisismo, Cristo no era humano en el sentido propio de la palabra, ¿no? No, era 100% hombre, igual que nosotros. ¿Cómo se corrigió este tiempo de controversias? La elaboración del credo de Calcedonia en el 451, ¿no? ¿Qué es un credo? ¿No? En lo que la iglesia cree, ¿no? A ver, ¿alguien se acuerda qué dice el credo apostólico acerca de Jesús? Y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo. Ajá. Nació de la Virgen María. Padeció. Bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santísima ¿De Iglesia. dónde sale eso? Salen de los concilios, pues, de los concilios, el credo, pues, es una confesión de fe de Calcedonia, ¿ya? Bueno, la segunda etapa de las controversias. Muy bien. En el Google dice católica, porque Segunda etapa de las controversias cristológicas. ¿Cuál fue el detonante? Ya vimos la primera etapa, ahora vamos a ver la segunda etapa. ¿Cuál fue el detonante de la segunda etapa? La naturaleza de Cristo. ¿Qué naturaleza gobernaba Cristo? Él, ¿no? Es una pregunta. La segunda es la voluntad de Cristo. Van a tratar la naturaleza de Cristo y la voluntad de Cristo. ¿Qué voluntad tenía Cristo? Las controversias. Los monofisistas. Cirilo y Eutico. Acá ya se juntan, ¿no? Para hacer fuerza, ¿no? Entonces Cirilo y Eutico se juntan y se les va a conocer como el monofisistas, ¿no? Mono es uno y fisis, naturaleza. Una naturaleza, ¿no? Entonces, estaban divididos en varios grupos los monofisistas, ¿no? Los teopascualistas, los tartolatristas y los aftartodocentristas. Hasta los nombres son difíciles de pronunciar, ¿no? ¿No? Entonces, una naturaleza distinta. La naturaleza mezclada, ¿no? Está todo mezclado. No se distingue cuándo es hombre, no se distingue cuándo es Dios, ¿no? Me está contagiando. Sí, pues, ya falta 10 minutos. Sí, ya falta 10 minutos. Es un poquito acá, para poder entender. Acá habla de la naturaleza está mezclada, ¿no? ¿Qué dice los monofisistas?
que la naturaleza de Cristo está mezclada, ¿no? No se distingue bien al hombre, no se distingue bien a Dios. Porque ellos siguen pensando que son dos cosas que están mezcladas. No están mezclados. 100% hombre, 100% Dios. Su cuerpo, todo se nota, todas sus necesidades. Y se nota que es Dios también, hecho hombre por los atributos, ¿no? Tiene todos los atributos del Padre, lo tiene Él. Divina, ¿no? Entonces, naturaleza absorbida, ¿no? El hombre ha sido absorbido por la naturaleza divina, ¿no? O sea, esto no figura. Eso ya es, no es, o sea, su cuerpo ha sido absorbido, ¿no? Por eso que él obedecía. Entonces, Jesús obedecía no porque era obediente, ¿no? No que tenía tentaciones. Él no, pues Dios, pues, ¿quién puede tentar a Dios? Dios no es tentado por nadie, dice, ¿no? Entonces saca un enunciado y es una herejía. Entonces acá, por ejemplo, vemos la nueva naturaleza, ¿no? Dios, La fusión, hombre, ¿no? La fusión. se mezcla y es una Fusiona. una nueva naturaleza. No, esa es Se- otra herejía. Esa se Es fusiona. Dios, Esa es la que se fusiona. sí, Porque esta es la la que se mezclada es la fusiona, primera. claro, ¿no? Se mezcla y acá se fusiona. Los monotelistas, ya hemos visto, ¿no? Monotelistas, mono y telema es voluntad, dos voluntades, ¿no? La voluntad humana desaparecería en la divina, la voluntad compuesta, ¿no? La que estamos viendo. Vamos a ver otras controversias en Occidente. Este es ¿en qué zona aparecieron estas controversias? En Oriente, ¿no? En Pastor, las ¿puede iglesias. poner un ratito el cuadro del anterior, por favor? Sí. Gracias. La voluntad humana desaparecía. Listo. Entonces, todo esto estaba pasando en Oriente. ¿Qué es Oriente? Pues desde Antioquía, las iglesias de Antioquía, las iglesias de Alejandría, son las más representativas. La iglesia, ¿no? Que están ahí, están en ese plan. Ahora va a haber controversias en Occidente. ¿Cuáles son las iglesias de Occidente? Roma, por ejemplo, ¿no? Ya. Aparecen los adopcionistas en el siglo 7 y 8. O sea, ya estos son, ya el evangelio se está difundiendo, se está estableciendo, pero empiezan a aparecer controversias. Entonces, los adopcionistas apareció en España, difundida por Félix, obispo de Urgel, y Jesús en el bautismo fue adoptado por Dios como su hijo. Eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ya, muy bien. Ahí fue Jesús en el bautismo, fue adoptado por Dios como un hijo. Antes no era hijo, no. ¿No? Fue adoptado. Otras formas modernas de cristologías. Vamos a ver siglo VIII y al siglo XIX. Algunas, no lo podemos ver todos los detalles, pero las principales estamos viendo. Los panteístas. ¿Qué dicen los panteístas? El hombre es solo la más elevada forma de la existencia de Dios. Panteístas. Cada hombre es una forma de la vida de Dios. O sea, Dios está en todos lados. Está metido en el hombre, en cada cosa. Ahí está Dios. Es el panteísmo. Dios fue más plenamente manifestado en Cristo que en cualquier otro individuo. La diferencia con nosotros está en el grado. ¿Te das cuenta? Y Cristo tuvo una visión más clara de Dios y del hombre que ningún otro hombre, ¿no? O sea, era un hombre excepcional, por decirlo así, ¿no? Esa es la idea, ¿no? ¿Y qué es el panteísmo? Su enfoque es humano, pues, humanista, ¿no? Después aparecen los teístas. Lo humano es capaz de recibir los atributos de lo divino. El hombre puede llegar a ser Dios. Es lo que dicen los teístas, ¿no? El hombre puede llegar a ser Dios. El desarrollo de la humanidad de Cristo fue sin pecado en todas las áreas, física, emocional e intelectual, ¿no? O sea, ha habido un desarrollo ahí, según la explicación de los teístas. Cristo llegó al conocimiento de que era una persona divina gradualmente. Poco a poco se fue enterando, ¿no?
No sabía. De niño no sabía, ¿no? Fue aprendiendo, con el tiempo aprendió. Gradualmente, eso es lo que dicen los teístas. Y parece razonable, pues, ¿no? ¿Cómo se enteró? Claro, pues, Jesús, como cualquier otro niño, poco a poco iba revelándose, ¿no? Y a los 12 años él ya sabía que estaba en los negocios de su padre, ¿no? Otros dicen, no, ahí no fue cuando hubo el bautismo de Jesús, ahí se enteró, cuando salió la paloma del cielo, no fue bautizado. Cristo llegó a ser divino verdaderamente y para siempre, ¿no? Después de la resurrección y ascensión. Antes era un hombre, el teísta, un mejor hombre, pero llegó a ser divino después de la resurrección y ascensión, ¿no? Él atribuye que el cuerpo glorificado es eso, ¿no? Entonces, después de la resurrección y la ascensión. Ahora, hay otras controversias, ¿no? En busca del Cristo histórico. El Cristo histórico que nació en Belén es distinto al Cristo de la fe. Niegan la divinidad de Cristo y solo lo consideran como un modelo de hombre en moral, en el área moral y ético. Es un buen maestro de moral, ¿no? Esos son los que ven a Cristo como un Cristo histórico, ¿no? Y hay unas cristologías de las sectas contemporáneas, ¿no? Este de la Watchtower es la Pastor, expresión, ¿puede retroceder ¿no? un poquito? de los testigos de Jehová. Ya, chévere. Las sectas más notorias son pues los testigos de Jehová, ¿no? Son de la Watchtower y los mormones, ¿no? Principalmente, ¿no? Y algunas iglesias evangélicas también, ¿no? Como después ya vamos a ver un poquito algunas mientras que vamos conversando. Muy bien. Hasta ahí hemos visto la diapositiva. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto? Son algunas de las principales, ¿no? Sí, pastor, he visto puras cestas, ¿eh? Como hemos visto, todos tienen alguna forma de querer explicar, ¿no? Ven que se equivoca alguien, entonces quieren corregirlo y dicen algo, pero nuevamente aplican su conocimiento, su razonamiento y no la Biblia. Ahí está el problema, o sea, y bueno, postulan ciertos enunciados, su confesión, ¿no? Entonces, algunos lo mezclan las dos naturalezas, algunos lo separan, no puedes, tienen que mantener la atención. Ambas naturalezas están unidas, hay una relación, y de eso vamos a conversar la próxima lección, la próxima semana. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Si no hubiera una pregunta, si no ya para la próxima semana un poquito, empezando, podemos ir tratando algunas preguntas. Vayan leyendo, ¿no? Algunos conceptos de... González, ¿no? Sí. Yo voy a tratar de mandarles este librito en PDF, ¿ya? Creo que ahí no se ve. A ver, pastor. ¿Cuál? No se nota. No se ve, profe. No se ve, pastor. Pégale un poquito a la cámara. No, peor, pero creo que no la Por toma. su filtro, pastor, por el filtro que tiene. Sí. Este es el libro de la cueva, ¿no? Es un libro de colección, son varios, es un compendio de teología sistemática. Es la persona y la obra de Cristo. Voy a tratar de buscarlo en PDF. Debo tenerlo por ahí, si no voy a tratar de descargarlo y se los envío para que vayan leyendo, ¿ya? Como libro de consulta. Muy bien. Entonces, terminamos con unas palabras de oración y ya nos vemos en la próxima semana, ¿sí? Ok. Listo. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado de poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias por guiarnos.
y llevarnos a toda la verdad. La próxima lección estaremos viendo, Señor, qué dice la Biblia acerca de estos enunciados y cómo es que podemos darnos cuenta cuando aplicamos nuestro razonamiento, desconociendo lo que tu palabra dice acerca de ti, vamos a cometer errores, Señor. Gracias por este tiempo y queremos también terminar ahora y pedirte tu bendición y descanso en esta noche. Gracias, Padre bendito. Así oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Listo. Ahora sí, terminamos a tiempo. Sí. Ya la próxima semana continuamos. Que Dios les bendiga. Hasta luego, pastor. Bye. Hasta luego. Bendiciones, Chao. hermanos. Bendiciones. Nos vemos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Good night, good night. Maxi. Buenas noches. Listo. Buenas noches.